Hola, buenas noches. No sé si me escuchan. Yo todos los tengo silenciado por una cuestión de organización nomás en el desarrollo de la actividad. A ver, si me están diciendo bien. Eh, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Eh, tienen las dos opciones, entonces ustedes ya saben manejar Zoom, la opción del chat para escribir lo que por ahí vaya surgiendo, o si no, habilitan el micrófono y me interrumpen o me preguntan lo que no estén entendiendo o lo que necesiten que se profundice, ¿sí?
Bueno, como primera medida, bueno, darles la bienvenida. Ahora ya nos podemos conocer, por lo menos de nombre y apellido. No sé si ustedes participaron de la primera actividad de Zoom que se hizo, que bueno, que fue un poco una prueba que se hizo donde participé yo y participó la titular de la materia, Ethel Crexi. Y bueno, era porque fundamentalmente no teníamos los grupos asignados y bueno, ahora ya al tener definido esto, bueno, empezamos entonces a hacer actividades específicamente con nuestro grupo. Bueno, como les dije, mi nombre es Noelia Franchini, así que bueno, mientras dure este proceso de cuarentena, que no sabemos todavía hasta cuándo va a durar, van a trabajar conmigo. La idea del grupo de WhatsApp es para que justamente este tipo de actividades que se programan de esta manera les llegue la invitación a través del grupo y no usar el correo electrónico, que por ahí es más asincrónico, digamos. Entonces tenemos que tratar de tener algún tipo de vínculo un poquito más directo. La idea del grupo de chat entonces es, les pido por favor nomás, que lo mismo lo voy a poner en el grupo, que solamente se utilice ese grupo para cuestiones que tengan que ver con la materia, ¿sí? Entonces tratemos de evitar reenviar esos videos de coronavirus y demás que ya estamos cansados de tenerlos en distintos grupos. Así que vamos a tratar de utilizarlo solamente para lo que tenga que ver con la temática de la materia. Como les decía, vamos a ir organizando este tipo de actividades a través de Zoom, porque me parece que es la mejor alternativa que por lo pronto tenemos. Y lo que sí, en el grupo WhatsApp estaría bueno que ustedes vayan poniendo las dudas que van teniendo con respecto al desarrollo de los ejercicios prácticos que se van planteando en el aula virtual. Estas actividades de Zoom no van a reemplazar lo que se les pide que hagan en el aula virtual, es decir, ahí ustedes están viendo que tienen material y existen algunos foros que se habilitan para que ustedes puedan plantear cualquier duda que tengan. Las dudas también obviamente me las pueden plantear a mí, esa es la idea de tener este grupo más chico, y por WhatsApp, de modo de que en el momento en el que podamos hacer una reunión a través de Zoom, que vamos a tratar de hacer mínimo 2 por semana mínimo, bueno, todas las cuestiones que se vayan a plantear la vemos por aquí. Si se llegara a terminar el tiempo de hoy, de los 40 minutos, y si nos queda algo pendiente, que seguramente que sí, vamos a plantear una nueva sesión. Nada, el que la quiera seguir la sigue, la idea sería que la sigan, pensando de que nosotros mínimamente en una clase presencial tenemos mínimo 1 hora y media de trabajo en aula, así que bueno, medianamente tenemos que mínimamente cumplir con 1 hora o un poco más en este tipo de actividades, lo que no significa que trabajemos por otros medios. Así que bueno, mi idea era, bueno, darles la bienvenida. Somos un grupo pequeño, en realidad de lista somos 45, 46, pero bueno, en esta oportunidad no me respondieron todos al correo electrónico que mandé. No sé si no tienen actualizadas las direcciones de correo o no lo leyeron todavía, pero bueno, tenemos que comenzar para poder avanzar un poquito y que ustedes puedan quitarse todas las dudas que pueden llegar a tener en el desarrollo de la materia, ¿verdad? Acá me pregunta José Trinidad, si tiene una lista puede pasar fotos. ¿De qué quieren fotos? ¿De los nombres? Para ver si ustedes conocen a alguien para invitarlos. No sé por qué me dice puede pasar fotos, José. Ah, sí, perfecto. Bueno, vamos a hacer eso ahora cuando terminemos esta actividad. Les voy a compartir los nombres, así que por ahí si los conocen. Obviamente, este es un grupo que está estipulado a la comisión de los 46, así que tenemos que ser los del grupo, ¿sí? Bien, entonces yo tomé una pregunta que específicamente uno de ustedes me hizo por el grupo WhatsApp, ejemplo de delegación efectiva como transgresión de los principios organizacionales y también un ejemplo de autoridad funcional. Una de las cuestiones que vamos a trabajar hoy es un poco, yo no voy a dar clases de teoría ni mucho menos, esperen un segundito que voy a deshabilitar mi teléfono porque... Bien, una de las cuestiones es que
si bien yo no voy a dar teoría, ¿sí? Sí lo que voy a hacer es darles algunas pautas que a mí me parecen necesarias que ustedes las tengan, porque en realidad ustedes saben que las materias tienen un desarrollo, por algo comienzan con determinadas cuestiones para después poder avanzar, es decir, que si hay determinadas cuestiones basales de basamento que no tienen, es difícil que ustedes puedan avanzar en el desarrollo de la materia. Es por eso que voy a comenzar. Ustedes, por supuesto, el que quiera, repito, habilita el micrófono y me hace la pregunta que me quiera hacer, por favor. Yo voy a arrancar con algunas cuestiones que, si bien no son teóricas, sí me parece que son importantes que ustedes las conozcan para poder avanzar y quitarse las dudas que por ahí tal vez pueden llegar a tener con respecto a cómo se van dando y por qué se van dando determinadas cuestiones de la manera en la que se van dando en la materia. Puntualmente voy a ir, no con la intención de ir rápido por tiempo, sino por una cuestión de que hay muchas cosas que ustedes seguramente ya la habrán visto. Nosotros estamos hablando de una materia específicamente organización administrativa, donde vamos a trabajar específicamente con una de las fases del proceso administrativo que ustedes la estudiaron en fundamentos o principios, en realidad principio de administración, que dentro de todas las etapas del proceso administrativo, nosotros en esta materia nos vamos a centrar en esta fase del proceso administrativo, que es el de la organización. Obviamente ustedes saben de que el proceso administrativo conlleva una serie de, aguarden un segundito, una serie de fases donde tenemos la planificación, la organización, la dirección y el control. Entonces eso no significa que nosotros, cuando estemos trabajando solamente con la parte específica de organización, eso no significa que nosotros no estemos hablando de cuestiones que estén vinculadas con la planificación, con la dirección y con el control. Y sí, sin ánimo de irme a cuestiones teóricas, sí me parece importante que ustedes, cuando van a ir a rendir un examen, ya sea oral o un examen escrito para promocionar la materia, que ya vamos a ver eso, cómo se va a evaluar el tema del régimen promocional en el que ustedes están, van a ver que tienen que saber ustedes que cuando nosotros estamos hablando de organización, estamos hablando, por ejemplo, una de las definiciones de Kuntz, que dice que estamos hablando de una parte de la administración, fíjense, que supone el establecimiento de una estructura. Ustedes ya están viendo estructura cuando específicamente están viendo un organigrama, ¿sí? Entonces, es la parte, entonces, la organización es la parte de la administración que supone el establecimiento de una estructura desintencionada de los papeles o roles que los individuos tienen que desempeñar en una empresa. Entonces, quiere decir que según la definición de Kuntz, que ustedes lo habrán oído hablar en fundamento, en principio de administración, vamos a estar hablando en esta parte de la materia, o en esta materia, de la parte de la estructura, además de otras cuestiones que están vinculadas con la organización. Fíjense que hay otra definición que habla de, específicamente dice, la fase del proceso administrativo, que refiere al modo o la manera en la que se instrumentan las relaciones formales dentro de la organización. Cuando nosotros hablamos de las relaciones formales dentro de una organización, ya a ustedes les tiene que resultar algo, digamos, que ya lo estuvieron viendo, porque cuando vimos específicamente, o en el práctico 3, donde se empezó a hablar de las relaciones formales de autoridad, ¿sí? Seguramente ustedes habrán visto, habrán leído, habrán escuchado del tipo de autoridad lineal jerárquico-militar, el tipo de relación de autoridad de asesoría o staff, y la funcional, justamente, que me acaba de preguntar hoy por WhatsApp uno de sus compañeros. O sea que estamos hablando siempre de estructura, de relaciones formales, y también les marqué ahí con color, vamos a trabajar sobre las herramientas e instrumentos que se usan para plasmar las relaciones necesarias para que la organización logre alcanzar sus objetivos. Cuando nosotros hablemos de relaciones e instrumentos, vamos a ver específicamente algunos instrumentos o herramientas o elementos que vamos a utilizar específicamente para hacer nuestro análisis organizacional. ¿Vamos hasta ahí, chicos?
si quieren habilitar sus micrófonos, los que quieran lo pueden habilitar para responderme, no hay ningún problema, en tanto en cuanto después lo vuelvan otra vez a cerrar, ¿sí? ¿Estamos? Sí, sí, profe, se entiende. Bien, José, bien. Bueno, acá es importante esto, que si bien ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver eso con...? Bueno, es la analogía que vamos a hacer con respecto a acá, a la analogía que tiene la organización con un ser humano y por qué me parece importante que estos entiendan, que lo traten de comprender. Esto yo lo doy en los prácticos presenciales también, ¿eh? Fíjense que cuando nosotros hablamos de un ser humano y vamos a tratar de hacer una analogía con una organización, nosotros hablamos de dos cuestiones que tienen los seres humanos. Fíjense, una parte es esta, la estructura ósea, muscular, que sostiene los órganos vitales, mientras que después tenemos toda la red de arterias, venas, nervios que aseguran, como dice ahí, el flujo sanguíneo y la conexión del cerebro con todas las partes del cuerpo. Quiere decir que en el ser humano nosotros tenemos dos cuestiones, una parte estructural, ¿sí? Que es esta estructura ósea muscular, y por el otro lado tenemos esa red por la cual circula, como dice ahí, el flujo sanguíneo y que conecta todas las partes del cuerpo, específicamente con el cerebro. Que estas dos partes del cuerpo, digamos, si nosotros logramos que esa plataforma de funcionamiento, como dice ahí, funcione de manera eficiente y correcta, va a hacer a que el ser humano tenga salud, ¿está? Pues dice, para tener salud, esta plataforma de funcionamiento tiene que funcionar de manera eficiente. Y si nosotros nos vamos a nuestra materia y a la organización, puntualmente, dice que para que una organización actúe o para que una organización sí actúe eficientemente, vamos a tener dos cuestiones básicamente. Fíjense, acá cuando les muestro la parte estructura, era lo que anteriormente ustedes vieron como esa estructura oseomuscular, es decir, nosotros tenemos una estructura orgánica de la cual estamos trabajando que es necesaria para que contenga los distintos cargos que están dentro de una organización, pero también nosotros tenemos que analizar los distintos procesos o sistemas, que era esta parte de red de arterias, venas, ¿sí? Por los que circula el flujo sanguíneo en el ser humano. También nosotros vamos a tener una parte de sistemas o de procesos por los cuales va a fluir la información dentro de la organización. Entonces, tanto las estructuras que vamos a ver hasta el primer parcial, toda la parte de estructura, que es manuales de misiones y funciones y organigramas, tanto la parte de procesos, cuando veamos cursogramas y manuales de procedimiento para el segundo parcial, van a ser las dos cuestiones que nosotros vamos a tener que analizar y que si se realizan de manera eficiente, tanto la estructura como la parte de procedimientos o sistema, vamos a tratar de lograr la salud de la organización, así como hablábamos de la salud en el ser humano. Y lo importante de esto es que estos dos aspectos, tanto la parte estructural como la parte de procedimientos, tienen que, dice ahí, se deben ir evaluando para ver si los mismos, tanto estructura como procedimiento, se van adecuando a las necesidades de la organización. Es decir, para tratar de lograr que la organización funcione de manera eficiente y sin problemas. Entonces, fíjense la flechita que les puse acá abajo y les digo que las transgresiones que alteran el equilibrio entre estructura y procedimiento deben ser identificadas y neutralizadas, dice después, pero identificadas. Y ahí es donde ustedes se están poniendo en la postura en este momento de tener que analizar, de tener que armar la estructura orgánica y fundamentalmente tener que identificar si en esa estructura orgánica se transgreden los principios organizacionales, que son 4, que después los vamos a repasar, y si existen algunas fallas de estructura, ¿sí? Eso hace, repito, a lo que dice acá, tratar de identificar si hay alguna transgresión que altere el equilibrio funcional de la organización, y si uno las puede identificar, las tiene que tratar de solucionar, ¿sí? Por eso, repito, es que hablamos de fallas y hablamos de transgresiones a los principios. Entonces, repito, para el primer parcial vamos a ver todo esto. Vamos a ver la parte de estructuras orgánicas, donde nosotros vamos a identificar qué es lo que se hace en una parte, en un sector, en un área, en un departamento específico de la organización y quién lo hace. Es decir, qué se hace y quién es el responsable de hacer esa actividad.
donde la unidad de análisis va a ser el departamento es cuando nosotros estamos hablando de ese entagrama, de ese rectángulo que nosotros usamos en el organigrama, bueno, eso que se llama, ese rectángulo se llama entagrama, y nos refleja un departamento. Ese departamento suele estar formado por suele estar en realidad a cargo de una persona, que tiene un determinado puesto específico, ¿tá? Eso está plasmado, fíjense, en el organigrama, que es lo que ustedes están viendo como representación gráfica, y en el manual de misiones y funciones, que les está mostrando justamente la parte dinámica, perdón, la parte no dinámica, sino la parte escrita, perdón. El organigrama, la parte estática, ¿sí? O la parte fotográfica de la organización, y el manual de misiones y funciones le está mostrando la parte literal, donde está redactado cuál es la misión del puesto, cuál es el nombre del puesto, cuáles son las funciones del puesto, etc. Esto a nosotros nos va a estar dando siempre una visión estática de la organización. Mientras que para el segundo parcial nosotros ya nos vamos a ir a una visión más dinámica, donde vamos a analizar procedimientos administrativos. Esa parte de red de arterias, venas y demás que llevaban la sangre a la distinta parte del cuerpo y al cerebro, bueno, nosotros en la organización vamos a ver los procedimientos administrativos por donde fluye también la información. Y ahí nosotros vamos a tener que analizar cómo se realizan las tareas, fíjense la diferencia. Acá vamos a analizar qué se hace y quién lo hace, mientras acá vamos a analizar cómo se hacen las tareas, es decir, que acá vamos a tener como unidad de análisis las tareas o actividades, como quieran llamarle específicamente, y vamos a analizar dos herramientas o instrumentos. Uno es el cursograma, que es la representación gráfica de ese fluir de información entre las distintas áreas o sectores de la organización, o sea, cómo se realiza la tarea, y la parte literal va a ser la norma o el manual en realidad de procedimiento. Quiere decir que nosotros vamos a tener acá una visión mucho más dinámica. Entonces, en conclusión, para cerrar este tema y ya irme más a lo preciso, es importante saber que no es posible, y esto es importante, ¿no?, implementar procesos si no hay estructura definida. Es decir, nosotros distinguimos, digamos, en la primera parte hablamos de estructura hasta el primer parcial, en la segunda parte hablamos de procedimiento como si fuese sin mezclarlo, pero en realidad todo tiene que estar, uno no puede estar sin el otro, es decir, no podemos implementar procesos si no tenemos estructuras definidas. Y de la misma manera, una adecuada estructura no va a estar, dice, capacitada para funcionar de modo eficiente si no aplica procedimientos que permitan el trabajo coordinado de cada uno de los componentes. Es decir, no tenemos, si bien es como si lo estuviéramos estudiando como compartimento estanco, en realidad todo está en una organización absolutamente vinculado. ¿Estamos ahí? Voy a pasar esto, porque esto ya era cuando yo estaba por darles clases presenciales, después seguramente volveré. Entonces, ¿qué quiere decir? Resumiendo, que los instrumentos que entonces nosotros vamos a utilizar específicamente para el análisis de los sistemas administrativos, como instrumentos, como herramienta, vamos a tener los organigramas, los manuales de funciones, llaman algunos, manuales de misiones y funciones, los llaman otros. Vamos a trabajar, eso es un ejemplo de un cursograma, ¿sí?, como una de las herramientas que nos muestra simbólicamente o gráficamente en realidad lo que es el procedimiento, el proceso. Y por último, como dijimos, el otro instrumento literal de los procedimientos es el llamado manual de procedimientos. Pero siempre hay que saber que hay que analizar a la organización en funcionamiento con relación a estos instrumentos, ¿sí? O sea, no los podemos analizar de manera aislada, sino que tenemos que analizar esos instrumentos y analizarlos viendo a la organización en funcionamiento. Entonces, de ese análisis, nosotros vamos a ver que si de ese análisis surge que no se utilizan las mejores técnicas y métodos de trabajo, las conclusiones podrían llevarle al analista a que tenga que reorganizar el sistema. ¿Y por qué yo les hago toda esta introducción? Porque ustedes, a partir del ejercicio práctico, en el que ustedes tengan que identificar las transgresiones a los principios y las fallas de estructura, por ejemplo, cuando hablemos específicamente de esta parte, ¿no?, de la parte de estructura,
ustedes se van a tener que poner en la postura del analista, ¿sí? Que es esta persona que va a analizar estos instrumentos, ¿no? A la luz del funcionamiento de la organización para ver si estos instrumentos están actuando de manera, de manera eficiente, como siempre decimos, para el logro de los objetivos organizacionales. Es decir, que ustedes van a tener que identificar la realidad organizacional en base al análisis de estos 4 instrumentos: organigrama, manuales de misiones y funciones, cursogramas y manuales de procedimiento. ¿Vamos hasta ahí? ¿Los escucho? Sí, profe, se entiende. Bueno, entonces vamos a ir, me parece, a algunas cuestiones que me parece que son las que más a ustedes los pone. A ver, díganme ustedes si quieren ver específicamente otra vez un repasito de departamentos principales auxiliares o quieren ver un poquito las fallas y principios. ¿Nadie me dice nada? ¿Sigo yo? Chat, a ver. Yo preferiría fallas y principios. Perfecto. Vamos entonces a fallas y principios. Entonces, fíjense que ustedes ya, a ver, otro que dice fallas y principios. Bueno, ganó fallas y principios. Bueno, entonces, retomando lo que veníamos diciendo de que la utilidad de los organigramas, que estábamos hablando de la parte estructural, ¿no? Que decíamos que como analistas teníamos que analizar la estructura, el organigrama y el manual de misiones y funciones. Si específicamente nos vamos a lo que nos compete a la primera herramienta, que son los organigramas, el profesor Michalek, que apareció en un video en el aula virtual, les habló de dos tipos de utilidades que tienen los organigramas. Y es que esto sirve de puntapié, de base, para que ustedes puedan saber y comprender por qué estamos haciendo este tipo de trabajos prácticos. Y entonces hay que ir a analizar o a saber cuál es la utilidad que tienen los organigramas. Y él bien les planteó y le dijo que en el video que los organigramas tienen dos funciones o dos utilidades fundamentalmente. Una es como herramienta de comunicación y otra, que es la que puntualmente ustedes están viendo en los trabajos prácticos, es que el organigrama sirve como, a ustedes como analistas, les va a servir como un elemento de análisis administrativo. O sea, cuando les dice elemento de análisis, les está dando la pauta de que ustedes se tienen que poner, repito, en la postura de un profesional en ciencias económicas que realiza un análisis administrativo mirando específicamente el organigrama de la organización. Entonces, y ahí es donde yo les pongo que como elemento de análisis administrativo, analizando el organigrama puntualmente, ustedes van a poder ser capaces de detectar si existen transgresiones a los principios o si existe alguna falla de estructuración. Voy a pasar por alto esta utilidad de como herramienta de comunicación porque saben, para tener una idea global de la estructura, para que los nuevos integrantes de la organización lo puedan conocer, a dónde se ubican, etc. Pero como elemento de análisis administrativo, fíjense que ahí nos dice que podemos o tenemos que identificar si se transgreden los principios o si existen fallas de estructuración. Por algo, nosotros hacemos esta distinción. Entonces, fíjense que primero hablamos de los principios organizacionales y después hablamos de la falla de estructura. Esto no significa que tengamos que tener un orden de prelación, es decir, primero analizamos principios, después falla, simplemente es por una organización. Entonces, primero comprendemos y analizamos y entendemos los principios y después vamos a la falla de estructuración, ¿sí? Entonces, nosotros en esta cátedra, si ustedes van a bibliografía, por ahí van a ver que los principios, que algunos les llaman principios de organización y otros les llaman principios organizacionales, algunos autores hablan de más de 4. ¿Sí? Nosotros en esta cátedra solamente vamos a hablar de estos 4. Y vamos a ver puntualmente estos. Nos estamos por quedar sin tiempo, pero voy a habilitar una nueva sesión. Aguárdenme un segundito.
Bien, están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, cuando hablamos de la homogeneidad operativa, y acá el que quiera habilitar los micrófonos lo habilita y me empieza a preguntar las dudas que tengan porque esta es la oportunidad. La homogeneidad operativa como principio dice que las operaciones que sean responsabilidad de una jefatura siempre deben ser de naturaleza homogénea. ¿Qué significa que las operaciones que se realizan dentro de una, o que están bajo la dependencia de una jefatura, tienen que ser de naturaleza homogénea? La palabra homogénea a ustedes les da la pauta de que sean similares, ¿sí? Entonces, nos está diciendo de que cuando nosotros, las operaciones que se realizan dentro de una jefatura, dentro de un área específica, por ejemplo, dentro del área de comercialización, por ejemplo, dentro del área de comercialización, tienen que ser homogéneas, es decir, yo dentro del área de comercialización no debería estar teniendo actividades que se realizan dentro de un departamento, por ejemplo, que nada que tengan que ver con la función de comercialización, es decir, no sería lógico y transgrediría el principio de homogeneidad operativa si yo, por ejemplo, dentro del área de comercialización tengo, por ejemplo, un departamento de recursos humanos. Eso a las claras me está mostrando que se está transgrediendo el principio de homogeneidad operativa porque la actividad de recursos humanos, capacitación, reclutamiento, selección de personal, son actividades que nada tienen que ver con el objetivo que tiene la jefatura o la gerencia de comercialización y todo lo que tenga que ver en el área de comercialización. Este principio de homogeneidad operativa, en definitiva, les está diciendo a ustedes que dice ahí un principio sustentado en la división del trabajo y orientado a la especialización de la función. ¿Qué quiere decir? Que es un principio que lo que permite, a través de que todas las actividades que son similares estén dentro de una misma área, les está permitiendo, por ejemplo, que todas las actividades y políticas de capacitación que se realicen se orienten a especializar a las personas que están en esa área dentro de esa función específica, ¿sí? Entonces, obviamente, si dentro de una misma área tenemos todas las operaciones que se realizan que son homogéneas y no tenemos, por ejemplo, recursos humanos dentro de comercialización, quiere decir que todas las capacitaciones y demás que se hagan van a tener que ver específicamente con la función de comercialización. Obviamente que acá yo les muestro cuáles serían ejemplos de transgresión al principio de homogeneidad operativa, ¿sí? Entonces, ¿cuándo este principio de homogeneidad operativa pueden ustedes verlos transgredidos cuando analizan los organigramas? Bueno, puntualmente les pongo, esto es importante, que ustedes después les voy a pasar, obviamente, esta diapositiva. Este principio de homogeneidad operativa se transgrede en un organigrama cuando ustedes identifican que hay una departamentalización inadecuada. ¿Cuándo ustedes pueden identificar una departamentalización inadecuada? Cuando, por ejemplo, se agrupan o hay un agrupamiento de funciones que son heterogéneas en un mismo departamento. Fíjense lo que dice, agrupación de funciones desiguales que nada tienen que ver en un mismo departamento. Entonces eso suele suceder cuando ustedes en un organigrama ven en un entagrama, ¿sí? En esos rectángulos ven, por ejemplo, que dice jefe de administración y ventas. Eso le está dando la pauta a ustedes que hay una departamentalización inadecuada. ¿Por qué? Porque se están agrupando funciones, actividades heterogéneas, administración y ventas que no tienen nada que ver dentro de un mismo departamento. Eso significa que se está transgrediendo el principio de homogeneidad operativa. ¿De qué manera? A través de una departamentalización inadecuada. Otro ejemplo de departamentalización inadecuada, transgrediendo el principio de homogeneidad operativa, es cuando hay una separación en dos o más departamentos de funciones homogéneas. O sea, acá nos vamos al otro extremo. Es decir, también se va a transgredir el principio de homogeneidad operativa cuando actividades que son similares, que son homogéneas, que deberían estar dentro de una misma área, un mismo departamento, están separadas en departamentos distintos. Entonces, por ejemplo, puede ser que nosotros tengamos una empresa que se dedica a la fabricación o producción, por ejemplo, y vemos que en el área de producción tienen un departamento que se llama de costos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando uno realiza un proceso productivo lleva una contabilidad de costos, ¿sí? No es la contabilidad, además de la contabilidad tradicional, lleva una contabilidad de costos, que es asignar el valor, el costo al producto que se fabrica, ¿sí? Y también puede ser
que costos o contabilidad de costos sea una actividad homogénea al área de administración, ¿sí? O también llamada finanzas y control, es sinónimo, área de administración, área de finanzas y control. Entonces, si ustedes ven que tienen un departamento en el área de producción que se llame costo, que realiza la contabilidad de costo, y tienen otro departamento dentro del área de administración que se llama costo, que lleva la contabilidad de costo, entonces ustedes se dan cuenta que hay una separación en dos departamentos de funciones que son homogéneas y que deberían estar en un solo lugar. Entonces, después nosotros tenemos que ver cuál sería el lugar más pertinente, más adecuado, como para que específicamente ese departamento quede, o esa área o esa función de costos quede ubicada, ¿sí? La lógica nos diría que lo lógico, repito, sería que esté dentro del área de administración o de finanzas y control. Y por último, se transgrede también el principio de la homogeneidad operativa, por ejemplo, cuando se mezclan funciones homogéneas con las heterogéneas. Y acá uno podría decir que, bueno, en realidad se da cuando dentro de un área, y cuando hablamos de área, hacemos, yo siempre hago en las clases presenciales hago este movimiento, ¿no? Entonces digo, un área específica es donde están los distintos niveles jerárquicos, pero estamos hablando de una misma área que se dedica a lo mismo. Como les decía, comercialización. Entonces, en una estructura orgánica podríamos tener el gerente de comercialización, el jefe de ventas, el jefe de marketing, por ejemplo, ¿no? Y el jefe de investigación de mercado, ¿sí? Entonces, eso es un área dentro de comercialización. Entonces, si dentro de esa área, no importa en el nivel, se están mezclando funciones homogéneas con heterogéneas, también estamos transgrediendo el principio de la homogeneidad operativa a través de una departamentalización inadecuada. ¿Vamos hasta ahí? Si se corta, chicos, habilito un nuevo por WhatsApp, ¿sí? Ya en 2 minutos se acaba. El segundo principio es el principio del espacio de control, donde nos dice que ningún jefe tiene que tener un mandar directo sobre un número de subordinados mayor al que sea compatible con el de una supervisión efectiva. Entonces, esto es como si nos estuviera limitando en una organización al que tiene que, al jefe de un área específica, le está diciendo el espacio de control, cuidado, que hay como un límite en cuanto a la cantidad de puestos o de personas que uno puede supervisar de manera eficiente, de manera efectiva, ¿sí? Pero esto no está limitado solo al número, no es solo limitación al número, sino, y yo les puse en la diapositiva, que esto depende de un montón de cuestiones, es decir, de las características de las tareas. Y bueno, si la tarea que realizan mis subordinados, si yo soy el jefe, son tareas repetitivas, rutinarias, ordinarias, simples de realizar, obviamente que el espacio de control, ¿cómo va a ser? Es decir, ahí nosotros tenemos que ver, yo voy a poder tener muchísima más gente por supervisar sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque la forma de supervisarlas es mucho más simple y sencilla por la propia característica de la tarea. También tiene que ver el espacio de control con las capacidades del supervisor, es decir, con la capacidad del que tiene que estar supervisando. Si es una persona que realmente no tiene las habilidades suficientes como para poder realizar un control efectivo, y bueno, ya ahí el número dependerá de la capacidad que tenga el supervisor. Y lo mismo con respecto a la de los dirigidos, es decir, dependiendo de la capacidad y las habilidades de realizar el trabajo, independientemente de la tarea que tengan los subordinados, eso también estará definiendo, nosotros le llamamos la amplitud del espacio de control. Si hay una amplitud del espacio de control, si puede ser más amplio el espacio de control, o si en definitiva puede ser un ámbito, un espacio de control más estrecho, a menos gente o a más gente a la que tengo que supervisar de manera efectiva. Se está terminando la reunión, así que cierro y vuelvo a habilitar una nueva, por favor, para que ingresen automáticamente, ¿sí?